Hoy vamos a hablar de una de las teorías y una de esas teorías es el psicoanálisis. El psicoanálisis freudiano fue constituido con base de la información de los casos obtenidos y uno de esos casos fue el de Anna O. Anna O fue una mujer de 21 años. Su verdadero nombre fue Berta Pappeheim. Fue un caso que fue prestigiosamente estudiado por Joseph Weber y Sigmund Freud. Berta, a sus 21 años, comenzó a padecer ceguera, sordera, parálisis parcial, parálisis en los brazos y en las piernas. Fue una mujer que comenzó a sufrir de una enfermedad que se llamaba histeria, una enfermedad que atacaba a los nervios. Berta fue internada 2 veces en un centro psiquiátrico antes y después del tratamiento con Joseph Weber. Este dato indicaba que la psicoterapia finalizó sin que Ana estuviese totalmente curada, hecho que el propósito Freud atribuye en sus escritos a que el estrechamiento de la relación entre el paciente y el médico precipitara la interrupción de la terapia. A pesar de la odisea que vivió Berta, llegó a ser la primera asistente social en Alemania y se convirtió en una reconocida figura defensora de los derechos de la mujer y los niños. Su caso quedará reflejado en la historia de la psiquiatría y pues fue estudiado por Joseph Weber y Sigmund Freud, quienes fueron quienes observaron la mayor parte de perplejidad de esta mujer. Muchas gracias. Antes de desempeñarse como enfermera, ella era una persona que era insugestionable, lo cual podemos indicar que era una persona que siempre estaba con argumentos y de cierta forma no aceptaba las ideas de los otros, no aceptaba la opinión de los otros, sino siempre quería que sus afirmaciones fueran aceptadas como realidades y no se pudieran sugestionar. Cuando ella comenzó a ser enfermera, empezó a tener como una bondad compasiva, lo cual hacía que ella fuera una persona empática y que pudiera comprender a los demás y ponerse en los zapatos de los demás. Esto hizo que ella claramente cambiara su forma de ser, cambió de muchos aspectos. Sin embargo, la vida que ella llevaba por ser enfermera de cierta forma era muy monótona. Ella tenía, como ya lo he indicado, una bondad muy amplia, ¿sí? Y debido a esto, aparte del trabajo, bueno, su padre se enfermó, su padre murió y ella empezó a tener ciertas características de la enfermedad. Entonces empezó a tener sonambulismo, empezó a tener contracciones musculares, empezó a tener parálisis del sueño, empezó a tener visión borrosa. Todo esto fue transcurriendo hasta que ella quedó como tal en una cama, postrada en una cama porque le daba demasiado sueño, porque sentía que no era capaz de levantarse y lo único que la tranquilizaba era dormir. Cabe aclarar que estos síntomas que tenía ella se fueron expandiendo, se fueron aumentando luego de la muerte de su padre. Cuando su padre murió, ella empezó a disminuir sus comidas y claramente llegó al punto en el que ya no recibía absolutamente nada de comida, no era capaz de recibirlo. De hecho, ella hablaba en alemán y comenzó únicamente a hablar en inglés, era muy difícil la comunicación con Ana O. En la lectura del caso de Ana O, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, las fantasías permanentemente melancólicas a veces se caracterizaban por una belleza poética y fue así como surgió la asociación libre. Ana dejaba fluir sus pensamientos diciendo cualquier cosa que se le viniera a la mente. Veo un resumen de la enfermedad de Ana en 4 etapas. La primera, incubación latente, que se dio de julio a diciembre de 1880, es donde emerge la forma clara de la enfermedad que manifestaba Ana. La segunda es la enfermedad manifiesta. Aquí es donde está en su punto más álgido, pero paralelamente empieza a mostrar en ciertas fases una recuperación gracias al tratamiento, pero esta recuperación fue intermitente o fue
en abril del 81 cuando su padre falleció. A ella esto le afectó tanto y empezó a mostrar una tendencia suicida. Luego siguió el sonambulismo intermitente que se presentó de abril a diciembre de 1881, donde Ana presentaba sonambulismo periódico y muchas veces recordaba su vivienda anterior y se chocaba con las cosas de su nueva casa porque se imaginaba que estaba en su anterior casa y que podía caminar libremente por ella. La cuarta es la recuperación, donde Ana realizó una lenta recuperación de su enfermedad hasta junio de 1882. La conclusión a la que llegaron fue que fue diagnosticada con una histeria y pasó gran parte de su vida en un estado de ansiedad y experimentando alucinaciones. Esqueletos y serpientes negras, ¿qué significaban, Andrea? Posiblemente como resultado de ver a su propio estado confusional. Freud observó que cuando se encontraba en un estado de hipnosis, que era la terapia que manejaron con él, Freud creía que revivir ansiedades inconscientes como alucinaciones y experiencias traumáticas y hacerlas conscientes pudo ayudar a Ana a superar los síntomas. con el tiempo sus problemas disminuyeron, cesaron y se le dio un perro de mascota para que le hiciera compañía y ella lo pudiera cuidar, y adicional empezó a participar en obras de caridad como para empezar a tener un estado de vida mucho más normal y tranquilo. Y en conclusión, finalizando el caso de Ana O, influyó enormemente en las ideas de Freud en su enfoque psicodinámico. Eso sería todo por el caso de Ana O. Muchas gracias. Gracias.